Parte 2. Después de que Basara se separó temporalmente de Mio y las demás, fue al departamento médico de la villa. Había ido allí para visitar la habitación donde los heridos habían sido atendidos hace un momento. Takashi y Celis, quienes habían resultado gravemente heridos en medio de la lucha contra Shiba y Balfliar, ahora descansaban dentro, y la persona que los estaba tratando era la madre de Yuki Kurumi, Nanaka Keiharu. Y cuando Basara le preguntó sobre el estado de los dos pacientes, Celis-chan ha sido tratada con éxito, así que mientras esté dormida por un tiempo, automáticamente se despertará cuando ya no haya ningún peligro grave para su cuerpo. ¿Con qué es así? Una parte de Basara se sintió aliviada, pero era demasiado pronto para pensarlo mejor. No fue porque Shiba andaba suelto y se desconocía su paradero, sino por el hecho de que Keiharu hubiera hecho la declaración individual de que Celis-chan ha sido tratado con éxito, significaba que había un contraste. Kaoru-san, entonces, ¿qué pasa con Takashi? Ante la pregunta de Basara, Keiharu se quedó en silencio por unos momentos, su expresión era rígida. Y entonces, he intentado lo que pude, pero con poco éxito. ¿Ha sido envenenado o maldecido de algún tipo? No logré encontrar ninguna causa externa. Por eso debo preguntarte, Basara-kun, si en particular puedes sentir que puedes notar algo dentro de Takashi-kun. ¿Estás hablando de mí? Sí. La eliminación completa causada por el Vanishing Shift es el resultado de la invocación que corta su núcleo particular, y tu capacidad para utilizar esta técnica se debe al hecho de que naciste con ojos diferentes. Desde entonces, has perfeccionado tu poder en las muchas batallas que has luchado junto a Naruse Mio y las demás, ¿no es así? ¿Me equivoco? Al escuchar su conjetura, Basara se sorprendió ante la sabia mirada de la madre de sus amigas de la infancia. Lo cierto es que posee el poder de los contratos amo-sirviente hechos con Mio y las demás, así como el hecho de que era el anfitrión de Brinidra hasta ahora, además de su contrato con Hasagawa, miembro de los 10 dioses. Basara, tal como era ahora, poseía un poder que lo hacía indistinguible de su yo anterior cuando vivía en la aldea, no, quizás incluso un poder que ahora estaba en un nivel completamente diferente. Era probable que Keiharu no supiera toda la verdad de la situación, y probablemente había adivinado que el estado actual de Basara era diferente de lo que era antes. Sin embargo, Basara no dijo nada, en cambio reafirmó su suposición en silencio. Si él afirmara directamente lo que ya había dicho, Keiharu sería consciente de la verdad en su máxima expresión, y el conocimiento de una verdad o realidad en particular, a veces, encadenaría a uno con la carga de las responsabilidades que venían con las noticias. No importaba cuán obvia fuera la verdad del asunto, confirmar sus sospechas directamente la incomodaría dada su particular posición en el asunto. Basara permaneció en silencio, sus ojos estaban fijos en la debilitada forma de Takashi mientras yacía en la cama, y cuando notó el parpadeo del centro compuesto de su cuerpo, que era el núcleo que mantenía la existencia de Takashi, Basara supuso el inusual estado de Takashi. Esto es, tal como pensé, tus ojos también pueden ver que algo está terriblemente mal con Takashi, tal como está ahora. El tono de Keiharu fue grave cuando le transmitió la realidad de la situación a Basara, quien tenía las cejas fruncidas en una mirada perpleja. Basara y Keiharu probablemente tenían una perspectiva diferente de lo que había dentro de Takashi. Fue porque los dos lo habían observado con sus diferentes habilidades respectivas. Pero los dos detectaron el mismo desorden dentro de él a pesar de esa diferencia. Ese fue el alcance de la situación actual de Takashi. El problema fue el terrible estancamiento que se agrupó dentro del cuerpo de Takashi. Era un acontecimiento muy antinatural. Kaoru-san tenía razón, esto no era ni envenenamiento ni maldición. Si algo malo con Takashi ocurriera como resultado de una causa extranjera, los ojos de Basara serían capaces de detectarlo, de una manera u otra. Pero el cuerpo de Takashi no tenía rastros de anomalías causadas por una fuente externa. Es cierto, Basara recordó el breve intercambio que había tenido con Takashi después de haber sido paralizado por Shiba. Takashi también lo había dicho, aunque se suponía que se había defendido del ataque de Shiba, en cambio sufrió graves daños en el proceso. Por eso Basara había sospechado inicialmente que Takashi había sido envenenado o maldecido. ¿Podría ser que el problema fuera en realidad el propio cuerpo de Takashi? ¿Cómo podría ser esto? Era obvio a los ojos de Basara que el interior del cuerpo de Takashi se había vuelto terriblemente inestable. Era como si el propio cuerpo de Takashi hubiera sido expulsado de golpe, de modo que sus mecanismos de recuperación o de autorrecuperación le estaban fallando. Y aunque no pudo deducir precisamente qué fue lo que provocó el estado actual de Takashi, era probable que, no, eso era, sin duda, la causa real de la condición de Takashi, ¿no es así? El problema estaba dentro del peculiar secreto del poder no identificable que Shiba poseía. Y tal como Basara pensó en eso. Espera. ¿Y sí? Mientras Basara seguía pensando profundamente, una posibilidad cruzó su mente.
Disculpa, Kaoru-san, pero ¿podrías dejarnos solos por un momento? No me importa eso, pero... Keiharu se mostró vacilante cuando dijo esas palabras. En circunstancias normales, para Keiharu, quien era responsable de la atención médica de la condición todavía inestable de Takashi, dejar a Takashi solo representaría un gran riesgo. Sin embargo, por favor, no tardaré mucho. Basara insistió en su petición a pesar de todo. Él no la dejó ver los detalles, y simplemente con solo su mirada le dio su intención, que quería probar algo. Entonces Keiharu dio su respuesta, como si entendiera lo que Basara quería decir. Ya veo, estaré en la habitación de al lado si me necesitas, así que llámame si necesitas algo. Keiharu dejó atrás esa frase y salió de la habitación. Basara se giró para enfrentar a Takashi en la cama una vez más, y a medida que la visión del sedimento estancado en el cuerpo de Takashi brillaba en sus ojos, intentando eliminar ese sedimento, levantó su mano derecha, y manifestó a Brynhildr en ella. Sería similar a aquel entonces, cuando eliminó el poder de Wilbert dentro de mí o cuando se salió de control. No estaría perjudicando a Takashi en absoluto, simplemente usaría el Vanishing Shift para eliminar el estancamiento que se encontraba dentro de él. El cambio no se produjo a partir de Takashi, pero algo repentinamente apareció a su lado de la nada. Yakko. La lanza blanca del espíritu se materializó frente a Basara, flotando en su camino como para proteger a Takashi de él, y en respuesta a Yakko. No hay de qué preocuparse, no tengo intención de lastimar a Takashi. Estoy seguro de que puedes sentir eso, ¿verdad? Mientras lo decía, hizo algo para demostrar que realmente quiso decir lo que había dicho. Desmaterializó a Brynhildr que acababa de manifestar en su mano derecha, y después de haberlo hecho, extendió una mano vacía hacia ella y dijo: Quiero ayudar a Takashi, así que por favor, aunque sea un poco. Préstame tu poder, Yakko. Basara había sido el portador de Brynhildr solo después de que la tragedia hubiera ocurrido muchos años atrás. Sin embargo, el Vanishing Shift era una técnica que había aprendido antes de que ocurriera. Por supuesto, Brynhildr se había convertido desde entonces en el arma favorita de Basara. No había duda de que el Brynhildr era el arma más fácil que Basara podía usar, la idea de usar cualquier otra arma nunca se le pasó por la cabeza. Incluso durante ese tiempo con respecto a Mio y desde ahí en adelante, Basara siempre había cortado a todos con Brynhildr. Como tal, si simplemente lanzara Vanishing Shift, utilizar Brynhildr para ello sería, en casos normales, la opción deseada. Sin embargo, Basara estaba convencido de que no había otra manera que usar a Yakko si quería salvar a Takashi. El Vanishing Shift era una técnica que requería concentración absoluta para realizarla. Y el objetivo de dicha técnica, en este caso, estaba dentro de un cuerpo vivo. En un escenario con tal especificidad, tanto más requeriría la más extrema precaución y una alta resistencia al nerviosismo o la tensión. Como tal, en comparación con Brynhildr que le daba a Basara la capacidad de lanzar Vanishing Shift en respuesta a la petición de Basara de salvar a Takashi, al lanzarlo con Yakko, quien ya tenía la intención de salvar a su portador, tendría la probabilidad de obtener una mayor tasa de éxito. La lanza sagrada, Yakko, no era simplemente una mera herramienta, al igual que Brynhildr, la espada mágica, era un arma que luchaba junto a la persona a la que reconocía como su legítimo portador. Tal vez hacerlo de esta manera y usar Brynhildr para este tipo de cosas solo haría las diferencias más pequeñas. Y sin embargo, el éxito de algunas cosas, sin embargo, dependía de dichas pequeñas diferencias para decidir si tenía éxito o fracasaba. Y el resultado del éxito o el fracaso significaba todo en este mismo momento. Yakko. Basara dijo el nombre de la lanza una vez más, mientras Yakko seguía flotando entre Basara y el inconsciente Takashi. Su cuerpo, sin embargo, que inicialmente brillaba con una luz de un brillo más oscuro, se calmó ligeramente, como para consentir su petición. Como tal, Basara extendió lentamente sus manos, antes de recibir con fuerza el eje, apretando firmemente la lanza que protegía a Occidente. Yakko descubrió que no había resistencia de la lanza blanca en su mano. Gracias. Basara le agradeció la lanza sagrada que ahora tenía en sus manos, antes de tomar una decisión. Con la forma en que estaban las cosas ahora, decidió que era mejor simplemente ahogar el estancamiento dentro del cuerpo de Takashi en lugar de eliminarlo por completo. El sedimento estancado dentro del cuerpo de Takashi no provenía de una fuente externa. Una parte obstinada dentro del cuerpo de Takashi se había convertido en un estado que producía reacciones negativas, y si lo resolvía mediante un proceso de eliminación, terminaría desterrando también la carne que rodea la infección. Minimizar el daño al cuerpo de Takashi significaría que simplemente eliminar el sedimento era la única opción, y era un proceso que sería comparativamente menos difícil. Y todavía, si bien puede ser más fácil que la instancia con Mio en papel,
la dificultad radica en la diferencia en el procedimiento. Basara había eliminado el poder de Wilbert en el mismo momento en que salió del cuerpo de Mew en ese entonces. No podía haber destruido a Mew en ese momento, pero logró deshacerse por completo del poder desbordante dentro de ella. La diferencia aquí era que debía eliminar la parte del cuerpo de Takashi que estaba infectada con el sedimento estancado para devolverle su estado original, y él no debía eliminar nada al hacerlo, también. Es cierto, no era para eliminar lo que estaba dentro de él, sino que removerlo para restaurarlo a su estado original. ¿Y tenía que lograr esto con el Vanishing Shift? ¿Era realmente posible para él hacer esto? Basara tampoco tenía la garantía ni la confianza para hacerlo. Sin embargo, como no había otra opción, Basara decidió que solo avanzaría. Toho Basara agudizó su espíritu mientras preparaba a Jack con la mano. Takashi. Basara pensó en el hecho de que él y Takashi ya no podían recuperar la relación que compartían en el pasado. Sin embargo, era posible para ellos construir una nueva relación en el futuro. Y no importaba lo que sucediera, no cambiaría el hecho de que los dos fueron amigos de la infancia. Tenía que triunfar. No quiero perder a un amigo de la infancia, ya no quiero perder a nadie importante para mí. Es por eso que, solo espera, Takashi, te salvaré ahora. Y con ese murmullo, Toho Basara desató el Vanishing Shift. Basara había apuntado hacia el lado izquierdo del pecho de Takashi. Lo que pretendía usar no era el borde de la punta de la lanza, sino el extremo del mango. Por lo tanto, era más apropiado decir que había intentado golpearlo en lugar de apuñalarlo. Todo fue por el bien de minimizar el mayor daño posible al cuerpo de Takashi, y simplemente entregarle un golpe que ahogaría el estancamiento dentro de él. La técnica estaba en el mismo nivel de artes marciales del más alto calibre, como el karate o las artes marciales chinas, en términos de infligir un golpe directo. El plan de Basara era lanzar Vanishing Shift utilizando una lanza con la que no estaba familiarizado. Sin embargo, aún sería un elenco inequívoco del Vanishing Shift. Incluso el más mínimo error significaría que el punto de reparto desaparecería por completo. Era necesario que alcanzara el límite absoluto de su concentración y se concentrara meticulosamente en factores tales como la posición, la fuerza y el tiempo, y aún entonces, Jackko probablemente cubriría cualquier insuficiencia presente durante el procedimiento. La deidad guardiana de una bestia dentro de Jackko, un miembro de los tesoros sagrados conocidos como los cuatro dioses, sirve para proteger cualquier existencia que haya reconocido como su portador, no por reposo o dependencia, sino por confianza. Y por lo tanto, Basara, quien había lanzado una variación diferente de Vanishing Shift, retiró lentamente la mano que estaba empuñando a Jackko. Aunque el cuerpo de Takashi permaneció sin cambios a simple vista, todavía había diferencias notables, como su expresión y su respiración. La mirada de dolor de Takashi y la respiración se calmaron gradualmente en un estado más cómodo. Además, Basara ya no podía detectar el estancamiento dentro de su cuerpo que era visible hace poco tiempo. Sin embargo, era demasiado pronto para suponer que todo había ido bien. Posteriormente, Basara fue a la otra habitación y llamó a Keiharu, quien había estado en espera en la otra habitación, para reafirmar la condición de Takashi. Y después de examinar a Takashi de nuevo, Keiharu dejó escapar un suspiro y relajó sus hombros. Todo está bien ahora, la medicación y la magia deberían tener efecto ahora. ¿Con qué es así, gracias a Dios? Después de escuchar esas palabras, el pecho de Basara finalmente se iluminó. Se las había arreglado para salvar a Takashi. Habiéndose dado cuenta de tal conclusión, lo primero que se le ocurrió fue el alivio. Takashi. Dijo el nombre de su amigo de la infancia, observando atentamente su estado de sueño. No tenía ganas de despertarlo, comprendió que necesitaba descansar más que nada en ese preciso momento. Había muchas cosas que quería decirle, pero por el momento, bastaba con poner sus sentimientos en la simple mención de su nombre. Él simplemente los comunicaría en detalle más tarde cuando regresara. Había un lugar donde él y los otros no podían darse el lujo de no ir en este momento. Fue entonces cuando la mirada de Basara cayó sobre su mano derecha. Jackko, por favor, préstame un poco más de tu poder. Como si fuera a responder a la súplica de Basara, el mango de Jackko, la lanza sagrada que lo había ayudado a rescatar a Takashi, se pulsó sobre la base de Basara, y con ella, el agarre de Basara en el mango se apretó. Y cuando levantó la cabeza, vio a un joven a quien conocía como uno que quería cumplir sus deseos sin fondo, alguien que incluso en este momento, en un lugar desconocido, luciría la misma sonrisa que siempre mostraba en su rostro. Era Shiba Kyoichi. Y en ese momento, escuché a mi esposo hablar de esto, lo buscarás, ¿verdad, Basara? En respuesta al deseo de Keiharu de afirmar su decisión, Basara asintió y respondió. Así es. Aunque todavía no sé qué demonios está tramando Shiba-san, pero estoy seguro de que será un riesgo terrible para todos nosotros, y no me voy a quedar sentado mientras él ande suelto.
MMM. Ya veo. Voy a necesitar que Yuki y Kurumi luchen a mi lado esta vez también. Lamento mucho los problemas que causé y cómo los he hecho preocupar a los dos, Kaoru-san. No hay necesidad de disculparse. Este es el camino que han elegido, y lo apoyamos plenamente. Sin embargo, estamos de acuerdo con esto, sin embargo, sabiendo qué es lo que ellas quieren, sabiendo qué es lo que las haría felices a las dos, y no porque no pensemos en los posibles peligros que podrían sucederle a todos ustedes, o a probarles a comportarse imprudentemente, por favor recuerda eso. ¿Lo haré? Basara definitivamente entendió qué expectativas tendrían un par de padres para sus propios amados hijos. Todos compartían la misma visión, la misma dirección para el futuro, a pesar de sus diferencias. ¿Por qué otra cosa Wilbert habría borrado su existencia por el bien de Mio? ¿Por qué otra cosa Sierra habría ocultado la verdad de los padres de María, así como su transformación corporal de ella? ¿Y por qué Suuya y Keiaru permitían que Yuki y Kurumi siguieran adelante con sus elecciones? Todos tenían la misma respuesta, la misma razón, como tal. Toho Basara no quería decepcionar sus buenas intenciones. Es solo por esa razón, ¿no es así? Basara había decidido que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa bien estuviera dentro de sus capacidades, sin importar lo que fuera. Los sentimientos de Jin y sus dos esposas, Sapphire y Rapaeline, también se lo mostraron a Basara. Fue a través de la explicación de Hosagawa que Basara se enteró de lo que los tres habían hecho por él y las esperanzas que tenían, y tal vez los tres no aprobarían las intenciones de Basara en este momento, así como lo que él quería hacer. Pero eso no significaba que Basara no pensara mucho o menospreciara la buena voluntad de todos los padres involucrados. Eso era todo por lo que no podía renunciar. Por eso tenía que detener a Siva sin importar qué. Entonces Cory continuó. Entiendo que deseas irte lo antes posible, pero me temo que mi esposo necesitará más tiempo antes de poder persuadir con éxito a los ancianos. Supongo que sí. El grupo de Basara aún no había recibido el permiso adecuado del clan de los héroes para actuar. Incluso si lo aprobaran sin una palabra, no estaría bien que no obtuvieran al menos la forma más básica de permiso. Sin embargo, este era un asunto que no solo preocupaba a la aldea, sino también al Vaticano, así como al reino demoníaco, sin importar cuán versado estuviera Suya en persuadir, no sería una tarea fácil a pesar de eso. Como Basara sintió en comprensión, Keiaru comenzó su siguiente oración con un «eso es el porqué». Por el momento, creo que realmente necesito hablarte de algo. Ella dejó de hablar momentáneamente. Antes de salir a la batalla, primero debes entender el secreto de Kyoichi. Algo que nadie de tu generación conoce. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.